solicitar al gobierno nacional la suspensión del CHIC hasta tanto el Consejo Nacional Electoral convoque al referéndum consultivo para el día 7 de octubre, día en que se realizan las elecciones presidenciales, colocando la pregunta en Maracaibo: ¿está usted de acuerdo o no con el CHIC? Y de esa manera se acabará el contrabando de gasolina en la ciudad de Maracaibo. Y tendrá que ser el pueblo maravino, quien decida si está de acuerdo o no con la colocación del CHIC. Yo estoy seguro y convencido que esta propuesta, que la hemos hecho los concejales de Maracaibo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, ha tenido acogida en todos los sectores de la vida de Maracaibo. Fíjense que el gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, está de acuerdo con el referéndum. La alcaldesa de Maracaibo está de acuerdo con el referéndum. Y el comandante Arias Cárdenas, que es el representante del gobierno en el Zulia, ha dicho que si se realiza el referéndum, ellos deben ganar 99-1. Eso significa que está de acuerdo.